Hola jóvenes, bien, pues continuamos con lo que era la clasificación a los tipos de educación. En este caso ya habíamos checado que en la clase anterior o en el video anterior teníamos tres tipos de educación: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Dentro de la educación formal, entonces tenemos que la definición indica que es aquella que por lo general se ofrece en centros de formación especializados, de forma estructurada, de acuerdo a una serie de metas didácticas que tienen un tiempo estimado, que cuentan con un soporte y la cual finaliza con la obtención de un certificado. Generalmente este tipo se produce dentro de un sistema institucional, graduado de forma cronológica y estructurado de manera jerárquica. En cada región del mundo existen sistemas educativos que por lo general se encuentran conformados por instituciones tanto públicas como privadas. Cabe acotar que el sistema de educación formal cuenta con establecimientos que son regulados por entes gubernamentales. Dentro de la educación formal existen diferentes subtipos, los cuales se describen a continuación. Bien, educación infantil. La educación infantil, también conocida como inicial o preescolar, engloba todo el proceso educativo desde que nace un niño hasta la edad de los 6 años. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la región una vez que los niños ya entran en lo que se conoce como primaria. Las instituciones que se les designa el Estado se les define como jardín de infantes. Bueno, en este caso yo diría jardín de niños, que es como aquí en México lo conocemos. Durante el transcurso de la educación infantil, se busca como primer objetivo desarrollar en los niños su naturaleza intelectual, física y moral, haciendo especial hincapié en la velocidad con la que se lleva a cabo. Seguido de ello, pues tenemos la educación primaria. En la educación primaria es la etapa cuya duración oscila entre los 6 u 8 años de la escuela y que por lo general inicia cuando el niño alcanza los 5 o 6 años de edad, dependiendo del país en que se encuentre. En todo el mundo, casi el 90% de los alumnos o niños, más bien niños, de entre 6 y 12 años, se encuentran matriculados dentro de la educación primaria. Sin embargo, se cree que esta cifra irá en aumento en los próximos años, dentro del marco del programa creado por la UNESCO, Educación para Todos. La mayoría de los países se han comprometido para poder cubrir una matrícula universal en la educación primaria. Perdón, la mayoría de los países se han comprometido para poder cubrir una matrícula universal en lo que es la educación primaria. Por otro lado, la transición de educación primaria a educación secundaria se presenta entre los 11 y 12 años de edad. Dicho cambio se encuentra contemplado por algunos sistemas de educación en diferentes centros educativos. La educación secundaria. La mayor parte de los sistemas educativos modernos alrededor del mundo comprenden la educación secundaria en el paralelo con la etapa de la adolescencia. Esta etapa tiene como primera característica el paso de los niños desde la educación primaria general y obligatoria para los menores hacia la educación terciaria y optativa. Se puede decir que la educación secundaria tiene como fin el otorgar al estudiante un conocimiento común, al mismo tiempo que lo prepara para el nivel terciario. Asimismo, puede también entrenar al estudiante para una profesión determinada. Dependiendo del sistema educativo, la institución en donde se pone en práctica la educación secundaria es conocido como instituto, escuela intermedia, gimnasia, liceo, etc. Cabe acotar que el límite exacto entre la educación primaria y secundaria puede tener ciertas variaciones entre un país y otro, e incluso dentro de sus mismos territorios. Sin embargo, lo común es que entre el séptimo y al 10.º año de escuela. Bien, aquí no hay que hacernos bolas. En esta parte donde dice, cabe acotar que el límite exacto entre la educación primaria y secundaria puede tener ciertas variaciones. Eso lo único que nos está tratando de decir es que la educación primaria puede no tener 6 años y la educación secundaria puede no tener 3 años. Probablemente sean menos, probablemente sean más. Eso ya depende del país en el que el contexto se esté desarrollando, ¿sí? Eh,
La verdad es que no sé cómo funciona el sistema americano, pero el sistema americano sería un ejemplo claro de lo que esto que está resaltado nos está tratando de explicar, ¿sí? La educación media superior, que en este caso sería la preparatoria en donde ustedes están, es un tipo que se centra en la formación práctica y directa de un individuo. Obviamente, como individuo, pues están ustedes para una determinada profesión. La formación profesional puede contar de teoría, práctica o ambas, así como también de cursos de organismos de enseñanza, como por ejemplo agricultura o carpintería. Pues ya actualmente no sé cuál sea mucho la demanda entre eh, escuelas preparatorias. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo tenía mis materias optativas en tercer año de secundaria y obviamente mi carga como tronco común. Recuerdo que la pelea era si nos íbamos a una preparatoria de tronco común o a una preparatoria llamada preparatoria técnica. En aquel entonces, probablemente ustedes la conocen, pero en aquel entonces estaba muy de moda la Epler y estaba muy de moda el CETIS. En el CETIS, pues ya era un organismo de enseñanza, pero un organismo de enseñanza técnico, es decir, tú ya salías no con una profesión, pero sí con, ¿cómo se le conoce a este tipo? Más bien no con un título profesional, pero sí con, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. En este caso, es un documento que te entregan en el cual tú puedes laborar a nivel técnico, pero no a nivel licenciatura y no a nivel ingeniería. Entonces, había mucho chavo en aquel entonces que básicamente sus comentarios eran, ¿sabes qué? Yo estudié una carrera técnica y hasta ahí llegué, ¿sí? Hasta ahí llegué. Dentro de la educación superior, se trata de la etapa final del proceso educativo, es decir, que hace referencia a todas aquellas fases formativas que se encuentran luego de la secundaria y que cada país y sistema educativo contempla. Por lo general, este tipo se enseña en las universidades, escuelas de formación profesional o también en los institutos superiores, entre otros. Entre las alternativas, a pesar de que en la actualidad a esta forma se le conoce como alternativa, cabe mencionar que los sistemas alternativos han estado presentes desde hace muchísimos años. Cuando en el siglo XIX el sistema de escuelas públicas se desarrolló de forma amplia, hubo un descontento en ciertos países por la creación de ese nuevo sistema, dando paso al surgimiento a la llamada educación superior. Es decir, que esta fue una reacción al descontento por los padres debido a las distintas fallas que se encontraban en la educación tradicional. Por ello, se originaron una gran cantidad de enfoques distintos hacia la educación, englobando a las escuelas alternativas, la educación en el hogar, el aprendizaje y la desescolarización. Esto sobre todo la educación en el hogar. Este sí es un ejemplo muy, pero extremadamente claro en Estados Unidos. En Estados Unidos generalmente tenemos mucho esta parte en la que las familias deciden que el hijo no se forme bajo un sistema escolarizado, en este caso formal, ¿sí? Y entonces lo que hacen es, te enseño en casa, literal, educación no formal. Son todas aquellas academias, instituciones y cursos que no se encuentran bajo los estándares que maneja el sistema educativo, ya que no siguen un currículo particular de estudios y aunque su objetivo es la educación de las personas, no está reconocido por medio de diplomas o certificados. La educación no formal, propiamente dicha, engloba a todas las instituciones, actividades y ámbitos de la educación que, aunque no son escolares, se crearon con la finalidad de cumplir con objetivos determinados. Este tipo se caracteriza por involucrar grupos sociales heterogéneos, pero su estructura institucional, como tal, no está certificada para cumplir ciclos escolares
especializados, es decir, que tienen intención de educar y un proceso de enseñanza y aprendizaje planificado, solo que este se da fuera del ámbito escolar. Es importante tener en cuenta todas las diferencias entre una y otra para poder entender lo que es la educación no formal realmente. Bien, pues en resumen, la educación no formal es eso, ¿sí? Existe un plan, existe una organización, cosa que creo que en la clase anterior negué, pero en este caso no. Bueno, más bien me equivoqué. La educación no formal sí tiene una organización, sin embargo, no certifica los conocimientos obtenidos, ¿sí? En eso sí habíamos quedado muy claros. En cuanto a la educación informal es aquella que imparte contenido. Se caracteriza por la enseñanza de valores, hábitos, habilidades y experiencias, sin incluir a las instituciones que han sido creadas con ese fin en específico. Otras de sus características es el de ser espontánea, a diferencia de las instituciones especializadas. Este tipo no establece un proceso gradual en niveles, así como tampoco requiere de aprobación de cursos y materias. No existe un currículo preelaborado, aunque sí pueden existir metas fijas previamente. Por ejemplo, una madre puede leer y comentar a su hijo un cuento, así como responder a las incógnitas que el niño pueda tener, pero no existe dentro de dicha acción una obligación de cumplir para poder pasar a un siguiente nivel, como si sucede en la educación formal, pero tampoco puede corresponder a aquellas que se conforman con fines específicos a pesar de no ser secuenciados u oficiales, como es el caso de la educación no formal. Es importante aclarar que la familia es el primer elemento responsable de educar de forma informal. Incluso podría ser considerado como el de mayor importancia, puesto que no debe de dejar, puesto que no debe dejar de cumplir con esa función en ningún momento, sin importar si el niño ya se encuentra asistiendo a la escuela y tenga acceso a educación formal. Es importante que en el hogar se complemente el trabajo que llevan a cabo las maestras y difundir las creencias y valores que se buscan que el niño adquiera como propios dentro de un entorno de comprensión y libertad, siendo lo más recomendable que coincida con los que se transmite la educación formal. Para ello, conviene consultar primero el proyecto institucional del centro educativo al que asiste, para así no provocar confusión en el niño.